Ampliamos este análisis de la polémica y discutida ley con la asambleísta Mae Montaño de Creo. Buenos días y bienvenida a los desayunos de 24 horas. Mae, qué gusto. Muy buenos días, María Josefa. Encantada a los tiempos, precisamente ahora en un tema tan complicado. Y una de las complicaciones que para algunas personas trae consigo el proyecto es declarar a la información como servicio público. Mae, ¿por qué razón la ciudadanía debería detenerse en esa palabra para reflexionar cómo y por qué resultaría de que la información sea calificada como servicio público? En realidad, este proyecto de ley es un proyecto tramposo, porque nos hacen creer que efectivamente lo que se está haciendo es garantizar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de los ecuatorianos, pero indiscutiblemente que no es así. El fondo mismo de la ley es convertir un derecho de la ciudadanía, este derecho humano fundamental, que yo le llamo el derecho de los derechos, porque es a partir del derecho a la comunicación y de la libertad de expresión como puedo hacer uso, como puedo hacer viable, como puedo defender otros derechos y libertades. Cuando de fondo lo que se nos pide a través de la ley es que los ciudadanos y las ciudadanas pongamos en manos del Estado, pongamos en manos de quienes ejercen el poder nuestro derecho de comunicación para convertirse en un servicio público. Y la gran interrogante para los ecuatorianos y las ecuatorianas es, efectivamente, un servicio público es la recolección de basura. Y cuando el Estado y las instituciones públicas asumen este servicio para los ciudadanos, determinan cómo hacerlo, determinan cuándo proporcionarlo, determinan los mecanismos para hacerlo y determinan que algunas veces sencillamente no tenemos ese servicio. Eso es más o menos comparar el servicio de recuperación de basura, luz eléctrica, servicio de teléfono, inclusive ver la información como uno de los productos que vendería cualquier o que brindaría cualquier dependencia pública, siempre controlada por el Estado. Exactamente. Entonces, cuando se habla de un organismo de regulación en donde el Estado va a tener una presencia mayoritaria, y mucho más, cuando se nos habla de una superintendencia, o sea, nos están diciendo que la libertad de expresión se terminó en el Ecuador y que el derecho de comunicación se ha convertido en un bien manejado por el Estado, cuando precisamente lo que se busca en la Declaración de los Derechos Humanos es que esta libertad de expresión, que este derecho a la comunicación es la herramienta más dinámica, la más efectiva, para que nos podamos defender contra los abusos del poder precisamente. Significa entonces que el día de hoy lo que nos están diciendo a los ecuatorianos es, efectivamente, como ha dicho la Presidenta, es un día histórico. Sí, porque habrá entonces un antes y un después para los ecuatorianos. Y la pregunta es, ¿nos quieren silenciar? ¿Silenciarnos para qué? El silencio es la herramienta más eficaz para la dominación. Hablando de comunicación, hay dos cosas que pudieran molestarle a la gente independientemente de su postura frente a la sociedad. Uno, un poco vigilar la administración pública, criticar un acto del poder público, denunciar un acto de corrupción, que hasta el día de hoy más o menos ahí hemos podido trabajar en eso. Y dos, saliéndonos un poco de lo político, el tema de la pornografía, de la insinuación, del sexo fácil, de las drogas, del alcohol, a través de una programación marcada ante el consumismo. Eso es más o menos el lado fuerte de la comunicación en el ámbito privado. Creo yo, sin entrar en detalles, que estas son las dos grandes cosas que pudieran molestarle a los intereses importantes de un país, públicos y privados, juntos. En este momento, sin esa ley de comunicación, existen garantías constitucionales, jueces, leyes, procesos, para que con una decisión política seria, que convoque también al privado, se detenga eso que pudiera molestarle a alguien, como por ejemplo, en el primer ejemplo, alguna injuria, o en el segundo ejemplo, la formación de jóvenes en su sexualidad responsable, por ejemplo. ¿Hay o no en este momento una legislación que ampare esos derechos? Porque pareciera que nos quieren decir que no existe esa ley.
No, definitivamente existen. Lo que tenemos que entender es que la intencionalidad es eminentemente política. Y la discusión por eso tiene que ser eminentemente política. Se trata de un mecanismo claro a través del cual controlar la comunicación y establecer una serie de regulaciones, de sanciones y de medidas, inclusive de represión contra los medios, significa silenciar a la ciudadanía. Yo digo, quienes hemos tenido una vocación y una vida ligada al activismo social, nos preguntamos, ¿cómo hubiéramos avanzado en la lucha por la defensa de los derechos colectivos, de los indígenas, de los afroecuatorianos, en la defensa contra la no violencia a las mujeres, a los niños y a las niñas, contra tantos temas sociales en los que hemos tenido que salir a la calle, tomar nuestra libertad de expresión? Pero esa libertad de expresión ha sido posible amplificarla porque hemos tenido los medios de comunicación. O sea, que cuando defendemos la presencia de una prensa libre y la posibilidad de que los comunicadores y los medios hagan bien su trabajo, no estamos defendiendo a los medios, ni a sus dueños, ni a los comunicadores que pueden defenderse solos. Estamos defendiendo la posibilidad de que los activistas sociales, de que los ciudadanos, cuando no estamos contentos porque la recolección de basura, vamos a ir a los servicios públicos, porque la recolección de basura no se hace bien, porque la inseguridad nos agobia cada día, que ya no podemos ni siquiera salir de la casa. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el poder se entere de que los ciudadanos no estamos contentos con esos servicios públicos? Y hablando de servicios públicos, ¿y cómo vamos a hacer? Sí, ¿cómo vamos a hacer entonces para hacer llegar nuestro sentimiento? ¿Y cómo vamos a hacer llegar esa predisposición que tenemos también distintos sectores ciudadanos para contribuir también a la solución de esos problemas? Si es que no tenemos medios de comunicación para poder amplificar ese mensaje. Esa es la clave. Cogiendo un poco, para extender el ejemplo del servicio público de la luz eléctrica, ¿cuántas veces, enmarcado en ese concepto del servicio público, el ciudadano ha podido exigir la reparación efectiva cuando se le ha cobrado de más en la planilla, o cuando ha podido hacer efectiva la reparación de los artefactos eléctricos por las famosas subidas y bajadas de los voltajes? ¿Y cuántas veces el Estado ha pagado a los niños que han quedado mutilados, sin brazos y sin piernas, por tener una falta de cuidado y control en el servicio público? ¿Por qué habría entonces de querer un Estado que se dice de derechos, un gobierno que se dice inconstitucional de derechos, democrático y de izquierda y de socialismo y de tantas cosas que se califican? ¿Por qué quisiera tener una ley de comunicación que pusiera la información como servicio público para controlarlo y para tenerlo absolutamente bajo su ala, si supuestamente aman la democracia y la libertad? Nuevamente, el silencio es la mejor arma de dominación. Controlar la libertad de expresión, controlar la acción libre de los medios, controlar la capacidad y la posibilidad de opinar sobre determinados temas, significa también afectar la transparencia que tienen que tener las instituciones públicas en su accionar y en el manejo de los fondos públicos. Y nos preguntamos siempre, si no hubiera habido prensa libre en el Ecuador, ¿cómo nos enterábamos de los avances del hermano en los contratos? ¿Y cómo hubiésemos conocido los detalles del primo y sus andanzas por ahí en el manejo de los recursos públicos? Hay tantas cosas que los ciudadanos necesitamos conocer. Por eso hay que insistir en que esta ley no solamente que afecta un derecho fundamental, sino que lesiona la dignidad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Cuando el Estado, a través del gobierno, nos dice que va a definir qué es lo que tenemos que oír y va a definir cuáles son los medios a través de los cuales vamos a recibir esa comunicación, está realmente insultando nuestra capacidad para escoger, para optar y para elegir. Somos los ciudadanos con esa libertad que debemos disfrutar, quienes decidimos en qué medio, quienes decidimos cuál es el contenido que nos interesa, pero que sobre todo nos den la libertad para opinar y para defendernos contra los abusos del poder. Es fundamental.
Gracias, Mae. Nos hubiera encantado seguir conversando, especialmente sobre los medios, que tanto se dice que está en pocas manos. Lo que no tenemos claro todavía, cuántos medios están administrados bajo la lupa del gobierno. Lo dejamos para una siguiente invitación. Mae, en todo caso, muchísimas gracias. Y los amigos televidentes, pues recordar que siempre detrás de todo acto de violencia, dicen los expertos que hay un estado de pánico que se quiere ocultar. Gracias, Mae, por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Nos vamos a un corte comercial, que es en Teleamazonas.